Saludos a todos. Por acá vamos a estar conversando hoy en la porción 94. Y hoy vamos a estar conversando sobre el tema que surge en la porción de la vid, ¿no? Es un tema interesante. Es un tema recurrente en toda la Biblia, en donde se va a estar tomando como metáfora, como simbolismo. Y ahorita veíamos una canción que más o menos nos puede dar la idea de la importancia de conocer los simbolismos en la Biblia. Porque si tú no los conoces, pues sencillamente hay cosas que se te van a ir, se te van a perder o no las vas a entender. Inclusive estos simbolismos van a depender mucho del contexto cultural, o sea, de la cultura que está poniendo ese simbolismo. ¿Ves? ¿Por qué razón? Porque en cada cultura, en cada nación, en cada grupo de personas, hay palabras y hay ejemplos, hay símbolos que se van a tomar de una manera y hay otros grupos que la van a tomar de otra. Inclusive dentro de la misma cultura, dentro de una misma cultura, igual pueden haber palabras diferentes. Allá en Cuba creo que en una región le decían cutara, en otra chancleta y en otra sandalia. Un ejemplo. Entonces, si tú dices una cosa y el otro de otra región no entiende eso, se queda sin entender. Y se pueden generar entonces muchísimos desacuerdos. Ahora, ahorita en la canción, por ejemplo, que veíamos, en la canción estaban hablando del corazón, de cómo el ser humano entrega el corazón a Dios, ¿verdad? ¿Y qué imagen sale al final de la canción? El corazón que tenemos nosotros aquí en el pecho. Entonces, cuando tú te pones a analizar, no estamos hablando de eso, porque ese órgano lo único que hace es pompear sangre, es recibir, filtrar y soltar sangre. ¿No? Filtrar no, recibirla y procesarla y soltar la sangre para los pulmones y para mover el oxígeno dentro de la sangre, hacer una limpieza. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que ese corazón que vimos ahí en esa imagen no es lo que estamos hablando. ¿Qué quiere decir eso? Que en la Biblia y en el mensaje bíblico, entonces el corazón simboliza algo mucho más profundo, que va a ser el espíritu del ser humano, su alma. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Que para poder nosotros entender cosas espirituales, entonces la Biblia y Dios van a utilizar cosas materiales que en correspondencia con su importancia, entonces nosotros podemos entender también esa parte espiritual, cuán importante es o no, o cualquier otro mensaje. Entonces, partiendo de ahí, nosotros tenemos que entender que muchas veces cuando no entendemos algo, la mayoría de las veces es porque te estás perdiendo el significado de uno de esos puntos que se están tocando ahí. O los estás asumiendo desde tu perspectiva, que no quizás sea la que tuvo el autor o el que escribió en mente en ese momento. Y esa es la importancia entonces de estudiar un poquito más la Biblia, no nada más leer y leer lo que tú quieras, sino que hay que tener cierta idea y hay que cumplir con ciertos patrones interpretativos que van a depender mucho de la cultura y del contexto histórico. ¿Verdad? El tema de la vid es algo muy parecido a eso. Tiene mucho que ver con esto. Y eso es lo que vamos a estar caminando hoy. La vid en la Biblia, en muchas ocasiones, va a estar relacionado con Israel. Y queda más que claro ese punto que es apuntando a Israel. Ahí vamos a ir entonces. Quisiera ir a Salmos 80, en los Salmos 80, ahí vamos a ver una referencia que nos demuestra esto. Por ejemplo, el salmista ahí nos va a decir en el versículo 8, hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. ¿De qué estamos hablando acá? De cuando Dios saca a Israel de Egipto y la lleva hasta la tierra prometida. ¿Verdad? Va a decir después, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra, la Eretz. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. Ahí luego va a estar tocando ese texto, va a estar hablando también cómo luego también ellos fallaron, cuáles fueron algunos problemas con Israel, que ya sabemos nosotros hoy en día qué sucedió.
Pero bueno, ahí queda más que claro que esa vid, ¿quién es? Israel, que la sacó Dios de Egipto, ¿verdad? Más adelante también, en Isaías 5, por ejemplo, también va a haber otra referencia en donde Dios claramente ahí sí iba a decir, porque Israel es mi vid, ¿ves? O es mi viñedo. Ahora hay que entender una diferencia entre la vid, por ejemplo, y el viñedo. En primer lugar, la vid, ¿qué es lo que es? Es la planta de la uva, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué es lo que es la vid? Es el tronco principal que va a tener las raíces. Y entonces ese tronco va a empezar a dar pámpanos o ramas. Y de esas ramas entonces van a empezar a salir estos pámpanos o estas ramitas, por así decirle, que son las que se van a ir estirando y tú la vas a ir, tú sabes que tú puedes hacer hasta techos con eso, tú puedes hacer una especie de cubierta para tapar el sol. Y es una cosa que se va expandiendo muchísimo. Con una sola rama principal tú puedes extender todo ese vid, toda esa vid y convertirse en algo muy grande, muy extenso, ¿no? Y entonces de estos pámpanos es que van a surgir la fruta. Ahora, ¿qué pasa? Que si en los pámpanos, que son esas ramitas que van surgiendo, no se cuidan, se secan o el viento se las lleva cuando están todavía débiles, pues entonces no da fruto, se rompen sencillamente, ¿verdad? Y si hay, por ejemplo, pámpanos que se están secando y no se toman cuidado, o sea, hay una rama enferma, por ejemplo, puede ir secando toda la mata. O sea que la vid necesita de alguien que la cuide, que la proteja y que vaya haciendo una especie de limpieza para que entonces esa vid pueda retoñar todo lo que quiera y pueda dar muchos pámpanos y después mucha fruta, mucha uva. Y entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a ver cómo cuando Dios saca a Israel de Egipto, ¿qué es lo que está haciendo con esa vid? Le está dando una organización para que esa vid entonces comience a crear eso que estamos hablando, todos esos pámpanos, y empieza a expandirse y empieza a crecer por toda la tierra, que es lo que quería, que es el deseo de Dios. Y eso pueda entonces, pues, influenciar a todo el mundo. Luego, cuando llegan los profetas, y por eso toqué el tema de Isaías, pero también podemos verlos en otros profetas que van a tocar el mismo asunto y van a usar también la vid como ejemplo. Ya vamos a ver, por ejemplo, en el tiempo del mismo Isaías, si nosotros vamos al contexto histórico de Isaías, vamos a ver que es muy complejo, porque ya entonces Israel estaba dividido. Tenemos el reino de Judá y tenemos el reino de Israel. ¿Qué sucedía con Israel? Ya sabemos que en este momento ellos estaban adorando ídolos, ellos se habían puesto a estar negociando a su manera con otras naciones, y por lo tanto ellos se están descarriando. Ellos, en vez de mantenerse en la vid de Dios, ellos están creando sus propias maneras de vivir, sus propios modos de ser Israel. Y esto es importante porque hoy en día, por ejemplo, cuando venimos a hablar de Israel, muchas personas no son capaces de entender la complejidad del tema de Israel. Todo el mundo quiere meter a Israel en un mismo saco, en un mismo grupo, e inclusive muchos creen que toda esa complejidad comienza después de Cristo o en el tiempo de Cristo, o sea, en el primer siglo, cuando no tiene nada que ver con eso. O sea, Israel comienza sus complejidades desde el momento en que salen del desierto, que estábamos leyendo la porción cuando vemos los problemas que ya estaban surgiendo ahí en el mismo desierto. Como unos querían tomar control, como unos decían, no, queremos regresar a Egipto. Vimos la rebelión de Coré. O sea, ya empezamos a ver personas que están dentro de Israel, porque Dios los pone ahí y dice, de esta nación yo voy a hacer mi pueblo, yo voy a hacer una nación fuerte, y de ahí iba a salir el Mesías, ¿no? El mismo. Pero bueno, hasta este momento, en esa complejidad, en ese grupo de la vid, comienzan a surgir otras vid también, en donde aquello se va formando un viñedo, no necesariamente de la misma vid. Pero todo aquello, aún así, era cuidado por Dios, era su pueblo. Ya cuando llegamos a Isaías, entonces aquello es más complejo todavía, y hay muchos problemas, inclusive están divididos,
Y entonces ya vamos a ver en Isaías, porque fíjate que aun cuando en Salmos 80, en español, en la Reina Valera, por ejemplo, toca el tema del viñedo. Pero cuando tú hablas de viñedo, estamos hablando ya de varias vid dentro de un campo. En español sale así, pero en realidad en hebreo no está hablando de eso. En hebreo está hablando de una vid. Sin embargo, y fíjate que el Salmos 80 está hablando de lo que sacó Dios de Egipto. No sacó viñedo, sacó una vid. ¿Por qué? Porque ese es el objetivo de Dios, que Israel, aun cuando hayan ciertas complejidades o diferencias, estén arraigadas en una misma vid, que es Él. Siempre ha sido así. ¿Qué sucede ya cuando llegan los tiempos de los profetas? O más adelante en la historia. Que como cada quien empieza a inventar su camino, empiezan a apartarse, empiezan a desconectarse, ya entonces la cosa se vuelve un poquito más compleja. Una manera de quizás entender esto viene siendo como que Israel, y principalmente en el reino de Israel, comienzan a tener una especie de análisis hacia Israel de nacionalismo. O sea, ya ellos estaban pensando más en ese aspecto nacionalista, que no necesariamente tenía que estar arraigado en Dios, en los mandamientos, en la forma en que Dios quería que se encaminaran. Y entonces ellos empiezan ya a funcionar más como cualquier otra nación del mundo. Pero ¿qué sucede? Que siguen siendo la nación que Dios había creado. ¿Por qué? Porque en ese momento depende mucho del ADN, depende mucho de la descendencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que los profetas van a llegar a especificar que aquella situación Dios la iba a arreglar. Y Dios iba a traer una restauración en la que ya ahí iba a haber un cambio, ¿no? Y ese cambio es entonces cuando se comienza a hablar de tal renuevo. Y ese renuevo no es más que el Mesías, es la profecía, el aviso, la pronunciación de ya ese renuevo que cuando llegara, ya Dios iba a tomar ya partidos en el asunto y aquello ya no iba a depender de lo que ellos quisieran hacer, sino que ya Dios iba a arreglar la situación arraigando al pueblo o a Israel hacia él. De manera que ya no fuera un viñedo, sino que tenían que depender de una vid. Ya no podían inventar Israeles a su manera o diferentes maneras de hacerlo. Por supuesto, siempre existieron sus remanentes. Por ejemplo, ahí mismo en Isaías 5 también va a hablar que dentro de ese viñedo Dios había plantado una vid especial. Había plantado una vid especial dentro de aquella complejidad que se estaba viviendo en ese momento. ¿Por qué? Porque eso es en representación también del remanente, que siempre ha existido dentro de Israel, aun cuando en muchas ocasiones muchos de ellos han traicionado o se han apartado o han pecado. Con esto en mente, entonces, podemos ir al texto que queremos analizar, que es el texto entonces de Juan 15. ¿Verdad? Y en Juan 15, ¿qué vamos a ver acá? Fíjate cómo va a empezar. Ahora, antes de empezar en ese texto, vamos a aclarar una cosa. Juan 15, Jesús está en lo que conocemos como la última cena, sentado con los discípulos. ¿Qué está haciendo? Pesaj. Está sentado en la mesa de Pesaj en su sede, en aquel primera de Hagigá. No está haciendo Pesaj, porque sabemos que Pesaj va a ser, no va a ser el Seder, va a ser el Seder anterior, del día anterior, que va a ser simplemente una copia del Seder que se iba a hacer, que se hace en la primera de Matzó, primera de panes sin levadura. Y esta comida, este Seder que se va a hacer un día antes, es el Seder en donde el maestro se sienta con sus discípulos y va a dar entonces explicaciones y revelaciones importantes y especiales solamente a ese grupo de discípulos de él. Esto no nada más lo hizo Jesús, ¿ok? Eso era una costumbre entre los maestros en este momento del primer siglo, ¿ok? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Jesús está en esta cena.
y está dando enseñanza y su objetivo es dejar algunas cosas claras porque ya esa noche él va a ser preso, va a ser capturado y al día siguiente él va a ser crucificado. All right? Entonces estamos en un momento crucial en la humanidad. Ahora, cuando llega Juan 15, lo más probable es que ya ellos habían pasado todo el ceder del tema de que los que ya han hecho el ceder de pesas pueden entender que son las copas, la comida, las especias, disculpa, las hierbas amargas, ¿verdad? Se cena también, se come el cordero. Acá quizás no había cordero, pero se comió. Entonces, cuando ya usted sigue toda esa, se come también el hametz, o sea, el dulce. Cuando usted sigue ya todo ese orden, al final hay una especie de momento de sobremesa, en donde entonces va a haber una conversación sobre lo que ha pasado, sobre lo que se ha hecho. Ya en este momento Judas Iscariote había salido de la casa, que es cuando Jesús le dice, vaya a hacer lo que vayas a hacer. Ya sabemos lo que él iba a hacer, fue a buscar su dinero y a negociar con la gente del templo para capturar a Jesús. ¿Verdad? Entonces Jesús se queda con aquel remanente, los otros 11, por así decir. Y si había más personas, pues habrían, pero los fundamentales estaban allí, estaba allí con su discípulo, menos Judas Iscariote, que lo iba a traicionar y ya él sabía. Y aquí es donde entonces él va a decir lo que vamos a leer ahora. Y fíjate lo que va a decir. Yo soy la vid verdadera. Wow. No sé, espero que después de lo que hemos visto y tú lees ahora la vid verdadera, un poco como que tú conectes y entiendas la profundidad de lo que está diciendo Jesús acá. Si Dios sacó la vid de Egipto y lo único que sacó Dios de Egipto fue Israel y hizo de él un pueblo con el objetivo de que fuera un pueblo de reino de sacerdotes, pueblo escogido, especial tesoro. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Jesús está diciendo, yo soy la vid verdadera. ¿Qué quiere decir entonces? Yo soy Israel. Wow. Israel verdadero. ¿Ok? Entonces, o sea, las repercusiones de lo que está diciendo Jesús, cuando tú lo analizas al día de hoy, en donde la iglesia batalla para apartarse de Israel, ¿no? Y según ellos se creó otra cosa. ¿Entiendes? Uno tiene que analizar eso a la luz de lo que está diciendo aquí. Entonces dice, yo soy la vid verdadera. O sea, todos los demás israelíes que ustedes conozcan están ahí y son, pero la verdadera soy yo. La raíz, la base, el tronco de ese Israel soy yo. Y todo lo demás. Vamos a ver. Dice, y mi padre es el labrador. ¿Por qué? Porque te había dicho ahorita. Para poder cuidar una vid, tiene que haber un labrador, tiene que haber alguien que cuide esa vid, ¿verdad? Ahora tú dirás, pero ven acá, pero si Jesús no es Dios, ¿cómo que necesita un labrador? Claro, porque Jesús, acuérdate que Jesús, Yeshua, ¿qué es lo que hace? La contracción del Eterno, ¿cierto? Y cuando hablamos de la contracción del Eterno, no estamos diciendo como si ya Dios no existiera en ninguna parte, si solamente lo tenemos en el cuerpo de Jesús o en la imagen ahí de él. No. Está la eternidad. La eternidad es Dios. Se contrae en Yeshua. Yeshua está haciendo su labor en esta dimensión material. Pero al final esa no es su esencia. ¿Cuál es su esencia? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es su realidad? La eternidad. Él es Dios. Y cuando él hace referencia a eso, está haciendo referencia a esa dimensión en la eternidad, que es la que ha creado todo. Él mismo. Pero ya en el nivel espiritual o en el nivel de la eternidad. ¿Ok? Entonces está diciendo,
Y mi Padre es el labrador, claro, porque el Padre, o en este sentido, la eternidad, Dios ideó desde la eternidad el plan y el diseño de lo que nosotros aquí tenemos, de la realidad espiritual del hombre y de lo que se vive. Y también creó a Israel. Por tanto, si su padre es el que es el labrador, ¿cuándo se hizo Israel? Después que salieron de Egipto. Cuando nacieron las 12 tribus. Es eterno. Es un plan eterno de Dios. Y ese Israel es que está en lo celestial, es la imagen perfecta o es el diseño perfecto del Israel, o debería ser, del Israel que está aquí abajo, en la materia. O sea, el Israel material tiene que ser el reflejo, la imagen de lo que hay arriba. Recuerden que ya hemos hablado en donde tenemos que tener claridad del que el plan de Dios consiste del plan espiritual, del diseño espiritual y eterno, y el diseño acá abajo en esta dimensión de la materia. ¿Cuál es el objetivo entonces del ser humano? Conectarse con ese plan a través de la conexión con Dios. ¿Por qué? Porque el patrón a seguir, ¿quién va a ser? La imagen del Ser en Elohim, la imagen Yeshua. Pero fíjate cómo aquí nos está diciendo que Yeshua no es solamente la imagen del Ben Adán, o sea, del hombre, sino también de Israel, porque él es Israel. Wow. Entonces, va a decir, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Quién lo quitará? El plan, porque si en el plan, si en el diseño celestial hay una cosa y tú estás aquí viviendo con otro plan y tú no te estás conectando con el plan celestial, tú no estás dando el fruto que tú tienes que dar. Y ese fruto tiene mucho que ver con las dimensiones espirituales, con los mundos espirituales, pero también en el cómo tú vives en esta tierra, en el cómo tú te conduces, cuáles son tus anhelos, tus añoranzas, dónde está tu corazón. ¿Verdad? Entonces, en esa coherencia que tiene que haber entre lo que hacemos en esta dimensión, en cómo nos conducimos, cuáles patrones seguimos y el diseño de Dios, es esa la coherencia que Dios desea para sus hijos y para Israel. ¿Qué pasa? Que es lo que estamos viendo en los profetas, porque no nada más Isaías habla de eso. Pueden revisar, casi todos hablan del tema en donde Israel se está yendo, se descarrea. Por eso es que tienen que atacarlo a Siria, lo atacó a Babilonia, se los llevaron para el exilio, destruyeron el primer templo por el pecado de Israel, porque Israel se separó, se apartó. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Por qué? Porque entonces en estos pámpanos, que son estas ramas que te estoy hablando, que son de donde se va a ir desarrollando, fortaleciendo y van a salir entonces las uvas, si tú las cuidas, las mantienes como tienen que ser, entonces van a dar fruto y van a seguir saliendo ramas y pámpanos. Pero si se secan, entonces hay que quitarla para que no mate a todo. Entonces ven la necesidad de quitar al que no da fruto. No es nada más de quitar por una especie de castigo de Dios, sino es que es necesario que te quiten, porque si no vas a matar a todo lo demás. Es como si vas a contaminarlo todo. Es como se dice en Cuba, una papa podrida corrompe todo el saco. Entonces no puede ser. El que no da fruto, no hace falta que esté ahí, porque tú no estás haciendo nada. No te estás conectando con Dios, no estás buscando tu patrón, no estás buscando el diseño y el plan de Dios desde la eternidad para ti. Estás ahí por gusto, estás haciendo bulto. No estás avanzando ni siquiera a medio paso. No, tú estás ahí por estar. Eso no funciona. Hay que avanzar con Dios. ¿Todo el mundo va a avanzar igual? ¿Todo el mundo va a ser igual? No. Pero lo que no se puede es, uno, no avanzar, no importarle nada, no funcionar en la congregación o en la vida con el Señor.
Estar por estar, ¿ves? Para llenar hueco o porque, bueno, porque tengo que estar, algunos porque se sienten obligados por algo. Usted no está obligado por nada. Usted puede estar, que si usted no está conectado con el plan de Dios, usted va a ser cortado, usted es el pámpano que no está dando fruto, aunque usted esté en una congregación. Entonces lo importante es conectarte no con Israel, por así decirlo, en el sentido de cómo estaban Israel antes de Jesús, o algunos, o los que se habían separado, que ellos estaban confiados que por pertenecer a la nación de Israel por sangre, por tribu, ya no había ningún problema. Sin embargo, estaban en pecado, estaban haciendo lo que les daba la gana a ellos y se estaban apartando. O sea, eran pámpanos secos que tenían que ser cortados. Ahora, ¿quiere decir esto que todas las personas que pertenecen a Israel quedan apartadas? No, porque hay personas en Israel que están conectados con Dios, con el real. Por eso uno no puede caer en el engaño de meter a todos los judíos o a todas las personas de Israel en un mismo saco. Usted tiene que analizar individualmente cada caso, como mismo se tiene que hacer en la iglesia. Hasta uno le traiciona, como uno también tiene que hacer con las personas cristianas. Hasta uno mismo le traiciona a la hora de hablar. Las palabritas estas que se han inventado y las nuevas definiciones modernas. Pero no podemos meter a todo el mundo en el mismo saco. Es complejo. Ya vosotros, y acuérdate que Jesús a quién le estaba hablando aquí, a sus discípulos, los que iban a arrancar con la cosa, los que iban a ser enviados y que le predicaron aquel día de Pentecostés, y aquello fue terrible y se convirtieron más de 3,000 personas, y entonces aquello iba a ser una bomba atómica que después el Imperio Romano tiene que decir, no, pero un momentico, esta gente hay que tenerla en cuenta en nuestra hecatombe política, porque si no, así no vamos a ir completo. O sea que aquello no era un movimiento cualquiera. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. ¿Ven? Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, no puede dar fruto. Entonces, para poder dar fruto, tú tienes que estar conectado con la vid. ¿Quién es la vid? Israel. ¿Quién es Israel? Yeshua, Jesús, Dios. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahora, esos frutos, ¿a qué hacen referencia en la parte metafórica, en la parte simbólica? Los frutos es entonces lo que tú vas a dar cuando tú camines con Jesús. ¿Cómo va a ser tu vida? ¿Cuáles van a ser tus cambios? Tu camino de justicia. La incorporación de lo que dice Yeshua, no de lo que diga un maestro determinado, un movimiento determinado, una teología determinada que no está conectada realmente con el mensaje bíblico, ni con la palabra de Dios. Y por eso a veces hay que tener mucho cuidado, porque las personas que se acercan a las escrituras, que se acercan a tener más en cuenta el Antiguo Testamento, mal llamado así, en este caso el Tanaj, la Torá. Entonces, como muchas veces dentro de las personas que aman a Yeshua, que siguen a Yeshua, no hay entendimiento, a veces solamente encuentran ciertas enseñanzas y ciertas perspectivas dentro del mundo rabínico, dentro del mundo judío, que en muchas ocasiones no aceptan a Jesús como el Mesías. Y sí, aprenden muchas cosas, pero no, o sea, ellos no están conectados a la vid. Y si no estás conectado a la vid, tus frutos no son los frutos de esta vid, que es Israel. Entonces, ¿qué fruto tú estás dando? Ahora bien, si tenemos la vid del Señor y tenemos otra vid que no necesariamente está correcta, y tú estás siguiendo esa vid y estás dando fruto, ¿qué fruto tú estás dando? ¿Son los frutos de Yeshua? ¿Son los frutos de Israel?
Porque si la vida ahora es referencia a ese camino que tú vas a seguir, por eso es que Jesús entonces va, increíblemente, ahí mismo él va a estar, ¿de qué va a hablar de él más adelantico? Yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. ¡Wow! ¿Ven cómo se conecta? Y ahora, ¿qué es lo que es el camino? Y la verdad y la vida. ¿Qué es lo que es el camino? La manera de conducirte, la manera de vivir en la práctica en la vida. Teniendo la certeza de que esa es la verdad. Y acá podemos entonces tener en cuenta lo que hablaba la porción sobre el chantaje. ¿Saben cuántos chantajes se ha inventado en la iglesia moderna, en el cristianismo moderno con el tema de Israel? Como lo han, como si eso fuera algo peligroso, como si eso fuera algo malo. Al final lo que yo considero es que esa es la justificación para quedarse en la ignorancia. Porque cuando usted no tiene deseo en la ignorancia y en el no descubrir que no sabe muchas cosas. Porque cuando usted tiene de verdad deseo de conocer la verdad, usted hace lo que usted tenga que hacer por tal de avanzar hacia esa verdad. Cueste lo que cueste. Entonces a ti lo que te gusta más es la verdad tuya que te dijeron a la verdad verdadera. Y la verdad verdadera es eterna. Por lo tanto, si es eterna, tú no la vas a conocer completamente hasta el día que tú no estés en la presencia de Dios. Entonces, ¿cuál es el trauma con conocer más verdad? ¿Por qué te empecinas en quedarte con la verdad que hasta ahora tú has entendido? Eso no lo hace un corazón contrito y humillado. Eso lo hace un corazón necio, soquete. Cuando tú eres una persona humilde, tú vas entonces a avanzar hacia la verdad. No la tengo ahora toda, o no tengo mucho, vamos a suponer, o tengo cosas que yo creo que son verdad y a lo mejor no son así. Pero avanzo, investigo, sigo estudiando, me dejo guiar por los líderes, por Dios, busco de la oración, busco del servicio a Él y a la congregación. O sea, simplemente eso es Israel. Porque Yeshua es Israel. Si tú niegas eso, si tú niegas los mandamientos, ¿qué fruto tú estás dando sin los mandamientos del Señor? ¿Me entiendes? La importancia de lo que estamos hablando. Porque Israel, los mandamientos, son parte de Israel. Son dados por Él a sus pámpanos. ¿Quiénes son los pámpanos? Nosotros. Y tenemos que dar fruto. Si no damos fruto, vamos a ser cortados. ¿Y esos frutos qué son? Ese cambio espiritual. Esa conexión con el plan, con el molde de Dios que ha creado para nosotros. Entonces, si nos dejamos chantajear simplemente porque es la multitud, porque son la mayoría, ¿qué estás haciendo? Te estás limitando a vivir según ese molde, según el Selén Elohim, o sea, la imagen de Dios. Y es verdad que el chantaje es fuerte, no es fácil, hemos vivido eso muchos de nosotros. Pero lo importante es buscar la verdad. Es el camino, la verdad y la vida. Y ese es Cristo. Lo demás, todo lo tengo por basura. Fallamos. Ahora que nos creemos que somos los mejores. No. Porque fíjate que Pablo después lo va a decir, no te ensoberbezcas con los judíos, porque ellos están fallando. Tú lo que tienes que darle gracias a esa gente porque lo que pasó es para que tú pudieras escuchar y tener hoy en día la palabra de Dios. O sea, estamos hablando de un tema bien complejo, que si seguimos la retórica del mundo y de todos los teólogos estos que han habido en todos estos años, todos los siglos estos, lo más probable es que te vas a equivocar. Entonces, mira, la palabra es lo que nosotros tenemos que seguir. No es ningún inventor ni soplaflauta, sino es la palabra de Dios. Dice el 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden.
Dice el 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Dice el 10, si guardareis mis mandamientos, yo no sé de dónde ellos sacaron que Jesús y los apóstoles no hacían los mandamientos. Y que ahora Jesús está creando una cosa nueva llamada iglesia, destituyendo a Israel. ¿Entienden todo lo que estamos hablando? Y mira lo que está diciendo Jesús aquí. Si guardareis mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? La Torá que la dio él mismo en el monte Sinai. Permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. ¿Por qué? Porque en esta dimensión él está dando el ejemplo del ser en Elohim. Él es el primero que tiene que hacerlo. Para mostrarte a ti que hay que hacerlo. ¿Me entiendes? No hay que complicarse tanto. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Permanezco en su amor. ¿Viste cómo el guardar los mandamientos y el amor están relacionados totalmente? Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. Si hacéis lo que yo os mando, yo nos llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. De eso tomamos testimonio nosotros. ¿Por qué? Porque estamos hablando de eso ahora. Si ese fruto no hubiese permanecido hace 2000 años, no estuviéramos hablando quizás de otra cosa, de otra religión. Y esto es lo bonito de esto. O sea, nosotros estamos hablando de Israel. No estamos hablando de la India, ni de China, ni de Rusia, ni de Estados Unidos, ni de Cuba, ni de México. Estamos hablando de Israel. ¿Y de dónde son los pámpanos de Yeshua? De la vid llamada Israel. Entonces, yo no sé si tú te identificas, pero por lo menos yo soy Israel. ¿Soy cubano también? Sí, soy cubano también. ¿Soy americano? Sí. Pero lo principal es Israel. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Entonces, simplemente la importancia de entender, como decíamos en un principio, las metáforas, las conexiones hermosas que hay en la Biblia, que solo se pueden ver si uno profundiza, si uno escucha, si uno estudia, si uno se mete en esos temas, si uno se abre. Porque una de las desgracias del cristianismo de hoy es que solamente te enseñan que tú nada más puedes leer la Biblia, tú no puedes salirte de ahí. Y una de las cosas más hermosas y más instructivas que hay es todos los escritos que no están en la Biblia, pero que son intertestamentarios. Eso que le llaman intertestamentarios. ¿Por qué? Porque eso te da una perspectiva muy amplia del mundo en el que llegó Yeshua a carnalizarse y a hacer su obra. Ahí te da mucha perspectiva, muchos de los temas que se hablan. ¿Por qué se hablaron? ¿Por qué Jesús tiene que especificar que Él es la vid? Y recuérdate que la vid, ¿de qué sale de la vid? El vino. Y el vino que se hace en todas partes, ya en el primer siglo, Jesús lo que viene es a confirmar que aquellas enseñanzas que muchos de los líderes de ese momento habían creado, principalmente a partir de Esdras, a partir del regreso del exilio de Babilonia a Israel, cuando se construye entonces el templo también, el segundo templo. Ellos habían creado ya, porque había necesidad de crear las escuelas, que es lo que se le llama en la Biblia, o es lo que se le llama en la sinagoga. Ya ellos habían tenido que empezar a implementar toda esta parte de la liturgia, toda esta parte de los ceder, del orden, para poder educar a las personas.
Luego ya viene el templo y igual se mantiene. Entonces se hacían cosas en el templo que desde la entrega de la Torá en el templo se hacían cosas con el vino en el momento de los sacrificios. Por lo tanto, se necesitaba vid. La vid y Israel siempre han estado interconectados. O sea, que ¿por qué Jesús está usando la vid, la planta de la vid y no otra planta? Porque la vid es sumamente importante en Israel. Siempre ha estado presente en la cultura. Y en este primer siglo, mucho más. O sea, que Jesús está yendo a la raíz del asunto. La vid también, en donde Jesús va a decir en esta misma cena, que va a enseñar que el vino es su sangre, ¿verdad? Ahí está haciendo referencia a las cosas o a esas dimensiones espirituales que uno tiene. ¿Por qué? Porque el tronco de esa vid, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a pasar en ese tronco? Para que puedan funcionar los pámpanos, ¿qué tienen que recibir del tronco? Vida. Porque ese tronco, esas raíces, que es Yeshua, es la que provee vida. Por lo tanto, ya desde un punto de vista un poquito más espiritual, podríamos decir, o de los mundos espirituales, entonces estamos viendo cómo la vida, que ya eso lo sabemos, porque nosotros estudiamos el Nuevo Testamento, como se le dice, las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas de los apóstoles, sabemos que cuando venimos a Jesús nos conectamos con Dios. Dios nos da la oportunidad de conectarnos con Él. Y ahí recibimos la vida. La conexión nos da la vida con Dios. Y entonces podemos vivir en unidad con el Señor. Ese es el nuevo nacimiento, que podamos obtener vida. Y esa vida solamente, y aquí nos lo muestra, o sea, con bastante detalle, que esa vida solamente puede venir de la vida verdadera, que es Yeshua, que es Israel. Pero no cualquier Israel, Yeshua. Entonces, tener en cuenta esto es muy importante, porque también nos da la fe, la confianza, ¿verdad? La certidumbre de que estamos en lo correcto. No tenemos que tener miedo cuando vengan chantajes a nuestro alrededor que nos traen confusión. Y aunque a veces no sabemos explicarlo todo, pero por lo menos usted tiene que tener esa confianza. Porque usted no está haciendo cualquier cosa, aunque seamos 3 gatos ahora. Aparte de que usted no sabe cuántas personas nos ven online. Entonces nosotros tenemos que fortalecernos. Nosotros no estamos inventando aquí en WeUp cualquier bobería simplemente por hacer lo que nosotros queramos. Nosotros estamos buscando el camino, la verdad y la vida. Y eso lleva sacrificio. Y uno de esos sacrificios es que a muchas personas no les va a gustar. Porque hay personas que lo que quieren hacer es lo que les da la gana. Ellos quieren hacer otra vida aparte. Pero en los profetas queda claro que ya Dios quitó ese cerco que en algún momento existía con varias vid, aunque fueran Israel. No, ya ahora no hay un cerco alrededor de las vid o del viñedo que pudiesen haber llamados Israel. Ahora solamente hay un Israel y ese es Yeshua. Y la vida solamente viene a través de Yeshua. Y nuestra vida espiritual y nuestro todo. Entonces, que podamos analizarlo, que podamos reflexionar, llenarnos de fuerza, de ímpetu, de amor por Dios. O sea, cuando usted analiza y ve todo el plan, todo el diseño, entonces nosotros lo que tenemos es que ser más coherentes, buscar esa coherencia entre lo que hacemos, lo que pensamos, cómo nos conducimos, ayudarnos, porque muchos fallamos, todos fallamos, continuamos cometiendo errores. Y no estamos acá para simplemente estar señalándolo todo, sino para ayudarnos, para crecer juntos como familia. Fíjate cómo va a decir ahí, ya no te voy a llamar siervo, ahora te voy a llamar amigo. Más adelante los apóstoles enseñarán hermanos. Somos una familia. Y esa familia es Israel. Entonces, bueno, hermanos, espero que sea de bendición. Les queremos. Bendiciones.